En este oral individual abordaré el campo de indagación, creencias, valores y educación, analizando la cuestión global: ¿cómo se representa en un matrimonio forzado la violencia o violencia doméstica en una sociedad conservadora? La primera obra que utilizaré es Crónicas de una muerte anunciada, del autor Gabriel García Márquez, de origen colombiano. Esta obra pertenece al género narrativo y su forma es novela y escrita en prosa ficcional. Escrita originalmente en español y se publicó por primera vez el 5 de mayo de 1981. La técnica narrativa que utiliza Gabriel García Márquez es el realismo mágico. Este autor, Gabriel García Márquez, es reconocido por sus principales obras como Cien años de soledad y El amor en tiempos de cólera. La segunda obra que seleccioné es Mil soles espléndidos, del autor Khaled Hosseini, de origen afgano. Y esta obra pertenece al género narrativo y su forma es novela. Es traducida y se publicó por primera vez en el año 2007. La técnica narrativa que utiliza Khaled Hosseini es la combinación de hechos y ficción. Este autor, Khaled Hosseini, es relacionado por sus principales obras como Cometas en el cielo y Las montañas hablaron. Iniciaré este análisis con la obra Crónicas de una muerte anunciada, narrada por un narrador omnisciente y con una voz narrativa en tercera persona y con voces polifónicas. La historia trata sobre el asesinato de Santiago Nazar por causa de que Ángela Vicario es devuelta por Bayardo San Román, pero Ángela Vicario acusa a Santiago Nazar, por lo cual los hermanos Pedro y Pablo Vicario buscan venganza matando a quien pensaban era el culpable de la deshonra de su familia. Mi fragmento está ubicado en el capítulo 2, página 31. En estas líneas se narra en este fragmento se nos da a entender que Ángela Vicario no quería casarse con Bayardo San Román, pero según ella, Bayardo San Román era muy hombre para ella. Y esto se entiende, ya que la obligaron a casarse con alguien que apenas conocía. El escenario donde ocurre es la sala de su casa y se crea un ambiente de tensión e incomodidad, por lo que sus padres y sus hermanas mayores le estaban obligando a hacer. Predomina el diálogo en estilo directo. Empezaré abordando la cuestión global, que es cómo se representa en un matrimonio forzado la violencia o violencia doméstica en una sociedad conservadora. En primer lugar, se hace presente cuando Ángela Vicario es obligada a casarse con Bayardo San Román, y se refleja en el fragmento cuando la familia de Ángela Vicario la obligan a casarse con un tipo que apenas conoce. Y creo que lo que Gabriel García Márquez quería dar a entender era que analizando este fragmento te pudieras dar cuenta de la violencia que sufre Ángela Vicario, a sus derechos y a sus oportunidades. Y con esto abrir los ojos de las personas y se dieran cuenta que la problemática todavía existe en estos tiempos. De la misma forma, podemos presenciar mi cuestión global, creencias, valores y educación, cuando se nos da a entender que Bayardo San Román no tiene valores ni respeto por una mujer. Esto se refleja cuando devuelve a Ángela Vicario por no ser virgen, lo cual causa que los hermanos Vicario maten a Santiago Nazar. Lo que trato de decir es que Bayardo San Román no tuvo un mínimo de valores y trató de la peor manera a Ángela Vicario. Esto es entendible, ya que sus creencias, en su educación, estos temas de empatía y valores no se mostraban a esta gente. También vemos mi cuestión global, creencias, valores y educación, en el momento que la obra nos muestra que los hermanos Vicario no tuvieron la misma educación como la que es ahora. Analizando mi fragmento, puedo observar la falta de valores que se le puede dar a una mujer en una sociedad donde sus creencias son muy influyentes y tienen un gran impacto en las personas, y cómo un hombre puede simplemente buscar destrozar el honor de una mujer por sus valores y por su educación. Para terminar con este análisis, en esta obra, en este fragmento, el autor hace una crítica social al machismo y al honor y normaliza el matrimonio forzado. Esto se refleja cuando Ángela Vicario es obligada a casarse con Bayardo San Román,
y la crítica social se hace presente cuando Ángela Vicario es devuelta a su casa por no ser virgen, lo cual termina destrozando su honor. Continuando con este análisis, la segunda obra que abordaré es Mil soles espléndidos, narrada por un narrador omnisciente y con una voz narrativa en tercera persona. La historia inicia con Mariam, quien con solo 15 años es obligada a casarse con un hombre mucho más mayor que ella, llamado Rashid. Esto por su propio padre, para proteger su imagen. Y Laila, la segunda protagonista, que en un bombardeo es encontrada por Rashid, y este quiere casarse con ella estando con Mariam. Esto le inició creando una enemistad, pero luego uniéndose para huir de su esposo, que las maltrataba. Y la intención del autor Khaled Hosseini con esta obra es reflejar que esta problemática todavía existe. Mi fragmento está ubicado en la primera parte. En estas líneas se narra cómo Mariam es violentada por su esposo haciéndola comer guijarros. El escenario en donde ocurre es la casa de Rashid. Se crea un ambiente de miedo, de desesperación y de dolor. Predomina el diálogo en estilo directo. Empezaré abordando la cuestión global, que es cómo se representa en un matrimonio forzado la violencia o violencia doméstica en una sociedad conservadora. En primer lugar, se hace presente cuando Mariam es obligada a comer guijarros, hasta que se le parten dos muelas, y se refleja en el fragmento cuando Mariam es obligada por su esposo, que debería cuidarla y no darle de comer frías piedras. ¿Qué simbolismos hay en tu fragmento que tengan relación con tu cuestión global? En Crónicas de una muerte anunciada, la frase "también el amor se aprende" simboliza la aceptación social del matrimonio como una obligación donde los sentimientos son secundarios. La quinta del viudo de Luis, comprada por Bayardo, simboliza la materialización del poder masculino para controlar la vida de Ángela. En Mil soles espléndidos, los guijarros de Rashid, que obliga a masticar a Mariam, simbolizan el dolor físico y emocional que sufre dentro de un matrimonio forzado y violento. El arroz mal preparado representa las expectativas insaciables de un esposo abusivo. ¿Cuál es la intención del autor de la obra? Gabriel García Márquez critica las normas patriarcales y las expectativas sociales que perpetúan los matrimonios forzados, cuestionados los valores tradicionales que sacrifican la felicidad personal en nombre del honor. Khaled Hosseini denunciar la violencia de género y las injusticias que enfrentan las mujeres en matrimonios forzados y exponiendo la opresión sistemática en una sociedad patriarcal. ¿Cómo se manifiesta la técnica y el estilo del autor en tu fragmento? Gabriel García Márquez usó el realismo mágico diluido y una narrativa fragmentada donde mezcla hechos cotidianos con situaciones simbólicas. Su estilo es descriptivo y crea una atmósfera de fatalismo colectivo donde los personajes parecen incapaces de escapar las normas sociales. Y Khaled Hosseini usa una narrativa emocional con un estilo directo y crudo que transmite el dolor de los personajes. Utiliza el realismo social para mostrar la brutalidad del patriarcado, haciendo énfasis en los detalles sensoriales. Normalizan o hacen una denuncia de tu cuestión global. Gabriel García Márquez, aunque el texto refleja las normas de la época, en última instancia denuncia la opresión de las mujeres en matrimonios forzados, al mostrar el sufrimiento de Ángela. De Khaled Hosseini claramente la denuncia la violencia y el abuso de matrimonios forzados representados en el trauma físico y psicológico de Mariam. ¿Cómo se refleja la identidad del escritor en tu fragmento? Gabriel García Márquez, su identidad es cronista de la vida en que Caribe colombiano se refleja en su atención a los valores de honor y las dinámicas familiares tradicionales. Y Khaled Hosseini,
Su experiencia como afgano exiliado en Estados Unidos le permite abordar las problemáticas de su tierra natal con sensibilidad y perspectiva crítica hacia las desigualdades de género. Y con esto termino mi oral individual. Muchas gracias.